Si notes de horror transire. Hola, queridos amigos y oyentes, espero que se encuentren de excelente ánimo para escuchar una historia de brujería. La historia que les traigo es una experiencia real, la que le sucede a un hombre que como muchos era escéptico a todo esto, pero que aprendió a la fuerza, que es más real de lo que pensamos. La historia tiene como título: Una brujería para el ingeniero. Esta historia sucedió por allá del año de 1976. Un hombre joven de la Ciudad de México, recientemente graduado como ingeniero, consigue un empleo gracias a un familiar suyo que lo recomienda dentro de una dependencia de gobierno. A través de esto, logra un puesto dentro de una Secretaría de Estado del Gobierno Federal mexicano, y esto hace que lo trasladen a trabajar a Salina Cruz, Oaxaca. Salina Cruz, en los años 70, era una población pequeña, muy costumbrista, todavía con zonas rurales alrededor, en donde había comunidades indígenas que hablaban sus propias lenguas. El colorido de la vestimenta, los festejos impresionantes y la gastronomía típica hacían de Salina Cruz un lugar lleno de encanto y tradición. La mezcla de gente era tremenda. En ese año de 1976, este ingeniero es enviado para allá, para trabajar en una de las oficinas de campo de esta secretaría. Pero tengan muy presente que una cosa es que te recomienden en una secretaría y eso te dé un puesto, y otra es que tengas el puesto asegurado. Digo esto porque en estas posiciones suele haber mucha competencia profesional. Así es que el trabajo es muy fuerte y era un trabajo muy complicado. Implicaba, entre otras cosas, tener que visitar las comunidades para hacer arreglos y tratar con ejidatarios. Pero esto resultaba muy complicado pues debías negociar con personas que ni siquiera hablaban bien el español. Este joven ingeniero era hijo de una familia media, que lo había enviado a una universidad privada. Tenía coche propio, y se vestía con aquellas enormes solapas en la camisa, pantalones acampanados, el pelo medio largo, con las patillas hasta abajo, y un bigote peculiar. Se vestía así, siguiendo las modas de aquellos años. Contaba muy divertido este hombre, que cuando llegó a Salina Cruz, aquella gente pensaba que venía de un carnaval o algo así, porque su ropa era colorida. Los pantalones eran de cuadros con grandes campanas en la parte de abajo y unos zapatos que tenían plataforma. El primer día que llegó a su oficina, el jefe lo llamó y le dijo: «Por favor, no vengas vestido de payaso». Entonces al terminar el día, él fue a comprar una guayabera, unos pantalones locales y unos zapatos comunes. A él le gustaba mucho su trabajo, decía que era muy apasionante y retador, por lo que no le importaba pasar mucho de su tiempo libre, allá afuera en el campo o en la oficina. Esto lo llevó a necesitar de algún lugar para comer, pues no había oportunidad de que él se preparara su comida, y tampoco le servía mucho que en la casa en la que vivía hubiese personas que le prepararan los alimentos. Pues como dije, él no pasaba ahí, salía de su casa muy en la mañana y regresaba a muy altas horas de la noche, y en ocasiones ni siquiera regresaba. Debido a esto pronto comenzó a ir a una fonda, que estaba ubicada a unas 2 cuadras de la oficina. La comida que preparaban era normal, sin muchas especias ni picantes, y preparaban platillos variados, por eso le gustó ese lugar. La cocina de esta fonda era básicamente la planta baja de una casa. Había mesas, sillas y demás implementos. La persona que dirigía el lugar era la dueña, una mujer de unos 40 o 45 años de edad. Atendían otras 2 o 3 chicas ahí, ellas eran las que tomaban las órdenes, servían y realizaban más labores. El servicio era muy esmerado, decía él. Había ocasiones en las que no podía ir a comer, porque se le había juntado el trabajo, o porque se encontraba en una de tantas reuniones las cuales duraban horas, o muchas cosas más.
Por esto desde la fonda, enviaban un chamaco a preguntarle si es que iba a ir a comer, o si prefería que le mandaran algo, aunque fuera una torta, o unos tacos, o algo como para pasar el momento. En cierta ocasión, para resolver unos problemas, el ingeniero se vio obligado a visitar una de las poblaciones que están arriba, en la zona serrana, a más o menos hora y media de distancia. Debido a esto, salió en la mañana de su oficina y regresó a eso de las 7 u 8 de la noche. Cuando iba llegando, uno de sus compañeros que estaba aún en la oficina y que era un hombre de unos 50 años, lo ve llegar y le dice: «Oye, ¿podemos hablar un momento?». «Claro que sí», responde el ingeniero. El hombre mayor, algo pensativo, y como buscando las palabras adecuadas, le empieza a decir: «Tú comes muy seguido en la fonda que está aquí bajando, ¿verdad?». «Sí, ¿por qué?», responde el joven. «Hoy vinieron a buscarte, vinieron a preguntar si no querías comida, y les dije que muy probablemente no, porque andabas en campo y que tardarías en volver». «Ah, muchas gracias», respondió. «Espera, no te vayas», continuó el hombre mayor, «no quisiera entrometerme en tu vida, sé que eres adulto y tomas tus propias decisiones. Pero si me lo permites, te recomiendo algo, no sé si te has percatado, de que ninguno de nosotros los que trabajamos en la oficina vamos a comer a esa fonda. Y es que la dueña tiene muy mala fama. Muchas gracias por la recomendación, pero la comida a mí no me ha hecho ningún daño». «No, muchacho, no es en ese sentido, no va por ahí. Es que la dueña es bruja», dijo seriamente el hombre mayor. Este muchacho venía de la Ciudad de México, era un ingeniero joven estudiado en la Ibero, que es una universidad jesuita, muy moderna y muy prestigiosa. Ahí él se había hecho a la idea de que solo lo que los ojos pueden ver y la ciencia explicar era en lo que iba a creer. Por esto, cuando escuchó que la dueña de la fonda era una bruja, le dio exactamente lo mismo y hasta se rió y dijo: «Hombre, gracias por comentarme, pero yo no creo en eso». «Sí, bueno, yo cumplí con avisarte. Ninguna persona de la oficina come con ella, y tú pronto sabrás por qué», dijo el hombre marchándose del lugar. Pero efectivamente, él se había percatado de eso, de que aun cuando estaba tan cerca de la oficina, ninguno de sus compañeros iba a comer allá. Era curioso, estando tan cerca, no les costaría nada salir y comprar la comida, y además que no era cara. 2 días después recibe un oficio, es un aviso, en donde le indican que debe viajar a la Ciudad de México a una capacitación. Como es bien sabido, las dependencias de gobierno en México suelen capacitar a su personal, y ahora era su turno. Para alegría del joven, la capacitación se realizará muy cerca de su casa, van a ser unos 15 días, que le caerán muy bien para ir a ver a la familia, para estar en casa con sus padres, y para pasar unas tardes con los amigos. Está encantado de aquello, así es que empaca sus maletas y se va. El primer día que se reporta en las oficinas centrales para aquel curso, está muy bien. Es una capacitación acerca de unos sistemas nuevos que van a implementar, entre otras cosas. Todo está perfecto. Llega a casa ya por la tarde-noche, y en la casa su madre lo espera con su comida favorita y uno que otro coctelito por ahí para festejar su llegada. Obviamente sus familiares están muy felices, pues tenía algún tiempo de no ir, y es muy bien recibido. Cabe señalar que cuando se va de aquel pueblo lejano, como toda persona normal, en lo último que piensa es en ir a despedirse de la dueña de la fonda. Y mucho menos en ir a dar explicaciones de que se va, ni por cuánto tiempo, ni nada. Al día siguiente, estando ya en su casa, todo sigue muy bien. Desayuna de maravilla, se ducha como siempre con agua calientita, va al trabajo, está en el curso, y etcétera, etcétera. Así pasan un par de días más.
Pero cuando está por cumplirse la primera semana de su capacitación, ocurre el primer incidente extraño. En la noche, probablemente del jueves de aquella primera semana, este hombre tiene un sueño muy raro. En algún momento de la madrugada, no puede saberlo con precisión, sueña con la mujer de la fonda. Y la sueña muy molesta, pero la sueña además con una nitidez muy clara, muy real, como si estuviera parada en su habitación. De hecho, decía que no la soñaba como sería normal soñarla, en el restaurante allá en Salina Cruz, sino que la sueña como si estuviese en su recámara. La ve tan claramente que puede apreciar cada rasgo de su rostro, y como frunce el ceño muy molesta, de a poco se va acercando, y mientras lo hace, parece reclamarle algo, pero en un tono colérico. Cuando le está hablando, él no entiende lo que le está diciendo, pues la mujer está hablando en zapoteco, o en algún dialecto de los que se hablan por allá, pero lo habla con un tono verdaderamente irritado. Este hombre despierta sobresaltado, bañado en sudor. Decía que el sueño, a diferencia de un sueño convencional, en donde todo cambia y todo se trastorna, en este sueño era muy real. La mujer estaba ahí, y sentía que casi la podía tocar, casi la podía oler cuando le hablaba de cerca. A la mañana siguiente, nuevamente salió a la oficina donde está tomando el curso, y en el transcurso del día comienza a sentirse incómodo, como si algo que ha comido le cayera mal. Cuando vuelve a casa, se lo platica a su madre. Su madre le dice que no puede ser la comida de ella, pues es muy limpia, todo es preparado como siempre y además son cosas muy inocuas, como el caldito de pollo, o el arroz, o unos tamalitos, cosas muy simples. Pero este hombre empieza a sentirse mal. La madre piensa que es por haber comido tanto tiempo allá, y que de seguro está lleno de parásitos. Cuando llega la noche, la situación lo hace sentir todavía peor, ya que lo poco que ha comido en casa le ha sentado de muerte y está en el baño, con un problema gástrico espantoso, para la madrugada. Ha vomitado un par de veces, tiene muy laxo el estómago, muy inflamado, y siente cómo se le mueve por dentro. No les describo más, pues es una situación muy desagradable. Ese fin de semana completo, aquel pobre hombre pasó en cama, pues ha tenido una fiebre constante que no se le quita con los remedios caseros de la madre. El domingo en la tarde, viendo que no se recuperaba, los padres decidieron llamar al médico de familia, para que revisara y sanara a su hijo, pues confían mucho en él. Luego de revisarlo, aquel galeno le receta unos medicamentos, pensando que quizá esté intoxicado, o que tenga alguna concentración enorme de amibas, por el hecho de que regresa del trópico. Ya que en esos climas es más factible contraer estos bichos. Para el lunes por la mañana, al contrario de mejorarse, el joven ingeniero ha sido ingresado en el hospital. Tiene un cuadro de deshidratación tremendo, y no sabe cómo eso pasó tan pronto. Pero lo que más le preocupa no es eso. Lo que más le preocupa es que durante los días anteriores, al apenas cerrar los ojos, comienza a tener este sueño otra vez. Viene la mujer de la fonda, siempre enojada y reclamando algo en su dialecto natal. Conforme pasan los días y está en el hospital, lo tienen que sedar por el dolor que siente en el estómago. Le cuesta mucho trabajo permanecer en una sola posición, así que se mueve y se mueve. Ya no come nada, no puede tomar ningún líquido, pues si lo hace, enseguida lo devuelve. Cuando por efecto de los medicamentos llega a quedarse dormido, no puede tener un sueño reparador, y es que mientras duerme vuelve a soñar con la mujer. Pero ahora, es en la habitación del hospital en donde ve a esta mujer, le habla, está colérica, molesta y sudorosa. Pero además hay un cambio ahí muy raro, porque de pronto, puede ver cómo esa mujer parecía ser una anciana, de unos 65 años o más. Aunque allá cuando atendía la fonda,
tendría a lo mucho unos 40 años. Pero eso sí, no era una mujer guapa y se le ve terriblemente enojada. En una de tantas noches y de sueños tan raros, ve a la mujer más enojada de lo normal. Parecía que de tanto enojo su cara se le deformaba, y luego de varios gritos en su dialecto, dijo algo que el hombre entendió muy claramente. Te vas a morir. Esa es la palabra, así lo describió. Después de 3 o 4 días en el hospital, habían determinado que ya no era suficiente el suero para mantenerlo hidratado. Ahora necesitaban colocarle algo que se conoce como alimentación parenteral. Es decir, debían colocarle una sonda directa a una de las arterias, por la cual le inyectarían nutrientes para sostenerlo con vida. Mientras le suministraban este tratamiento, también le realizaban varios exámenes con la finalidad de encontrar el origen de su enfermedad. Estos arrojaron los siguientes resultados. El primero y más grave era que el hombre tenía una parasitosis tremenda, además estaba la sospecha de que se hubiera intoxicado con algo, y para descubrir con qué, vuelven a hacerle más exámenes. Una buena tarde, está lúcido y despierto. De pronto entra su madre, que ha estado ahí todo el tiempo, al igual que su hermana y su padre. En ese instante le dice a la madre lo que ha estado soñando. Entonces la madre, con un rostro de preocupación y miedo, se toca la cabeza y dice: Dios mío, estás embrujado. Este hombre se ríe y le dice: No, por favor, ¿tú también, mamá? Como que yo también, dice ella. Y entonces el ingeniero le cuenta lo que ocurrió con el amigo de la oficina, que le dijo aquello de la brujería. En ese momento, la madre no lo piensa 2 veces y se despide de su hijo. Siendo ella una persona de fe católica, una persona muy cercana a Dios, va directo a una iglesia en la que sabe que hay un sacerdote amigo de la familia, quien tal vez la pueda ayudar. Cuando llega al lugar, le cuenta todo a su amigo. Pero él le dice que lo disculpe, pues no está capacitado para realizar nada de lo que ella está solicitando. Aunque lo que sí puede hacer es ponerla en contacto con un conocido suyo, quien es exorcista y está seguro de que él sí la podrá ayudar. No pasó mucho tiempo hasta que este sacerdote exorcista llegó a donde ellos estaban. Era un hombre mayor, de tal vez unos 60 o 65 años de edad. Tenía sus cabellos canosos, un andar tranquilo y una mirada que transmitía mucha paz y al mismo tiempo fortaleza. Al verlo, la mujer le contó todo lo que le sucedía a su hijo y entre sollozos le suplicaba su ayuda, diciendo que su hijo estaba a punto de morir si no hacían algo. Aquel hombre escuchó pacientemente lo que la mujer exponía, pero con la misma calma que caminaba, hablaba. Y en tono consolador le dice a la mujer: Hija, no te preocupes, tu hijo va a estar bien, yo voy a rezar mucho para que él se recupere y vuelva a ser el mismo, te prometo que va a estar bien. Pero la mujer decía: No es oración lo que le pido, necesito que vaya a verlo y lo salve, por favor. Suplicaba, estando al borde del llanto. Mira, tú no te pongas de malas, yo sé lo que estoy haciendo. Decía aquel hombre sin hacer caso a las súplicas de la angustiada madre. Pero 2 días después, el muchacho seguía muy mal. Su salud había empeorado horriblemente a pesar de la alimentación parenteral, que era lo que lo sostenía con vida. La apariencia de él era desastrosa, se lo veía muy desgastado, muy pálido, y parecía estar perdiendo la razón. Lo peor es que ahora los sueños eran mucho más agresivos. Tal pareciera que el hecho de que se haya puesto la alimentación parenteral hubiera enojado mucho más a esta mujer. Decía esto, ya que contaba que apenas parpadeaba o cerraba los ojos por un segundo, podía verla junto a él muy amenazante, hablándole en zapoteco o en el dialecto que sea que ella hablaba. Vociferaba agresivamente y el olor del aliento era terrible. Recordaba el hombre que cuando estaba allá en Salina Cruz y hablaba con ella, las pocas palabras que hablaba eran muy cordiales.
Él la recordaba como una persona de origen indígena que hablaba de forma dulce. Pero ahora le hablaba de una forma tan grosera, tan violenta, que él despertaba de inmediato con el corazón acelerado y el cuerpo tembloroso. Sentía que la mujer lo odiaba con toda su alma, que quería hacerle daño, que no iba a dejarlo en paz hasta verlo muerto. No entendía qué le había hecho él para merecer ese castigo. Solo había sido un cliente más, uno que le gustaba su comida y su servicio. ¿Acaso era un crimen comer en su fonda? ¿Acaso era un pecado irse sin despedirse? ¿O qué era lo que quería de él? Esta falta de sueño obligó a que los médicos un buen día lo narcotizaran, lo durmieran totalmente, era como realizarle una especie de coma inducido para salvarle la vida. En este tiempo es cuando llegó el sacerdote, era un hombre mayor que se miraba muy frágil. El sacerdote se acercó, le tocó la mano, la apretó muy fuerte y comenzó a rezar. Y conforme avanzaba en su oración, dejó de hablar en español y comenzó a hablar en lenguas desconocidas. La gente que estuvo en ese momento decía que el rostro del sacerdote también cambió, que incluso la tonalidad de la piel y la apariencia general de este hombre se veía muy diferente cuando entró en aquel fenómeno de concentración. El sacerdote seguía haciendo esta oración que cambió totalmente la atmósfera de la habitación. Las personas que estuvieron allí, que eran su padre, su madre y otro pariente, vieron este cambio y sintieron algo como una electricidad que los invadía a todos, que les erizaba el pelo y la parte de atrás. El sacerdote seguía orando, con una voz agradablemente dulce, hasta que finalmente empieza a hablar otra vez en español. Entonces dice, en el nombre de Jesucristo, te ordeno espíritu inmundo que abandones este cuerpo. Luego se limpió como si algo se le hubiese impregnado en sus ropas y también se sacudió las manos. Dijo que era todo por ese día, pero que no se había terminado y debían repetir ese ritual por un par de días más. Se despidió de todos dándoles palabras de consuelo y asegurando que todo iba a estar bien. Y simplemente se retiró perdiéndose entre el pasillo del hospital. Pasaron 3 o 4 días similares en los que llevaba a cabo este ritual. En cada ocasión era lo mismo, volvía a tomarle la mano, hacía oraciones y terminaba con aquella frase de expulsión. Al paso de los días, finalmente lo despiertan, reacciona, se ve bien, está contento y tiene muchísima hambre. Luego de la visita de aquel anciano, empieza a recuperarse muy rápidamente. Se ha puesto bien tan rápido, que los médicos aún siguen sin entender cómo se ha recuperado, pero a pesar de eso están muy felices de que esté bien, y lo envían a casa con un montón de recomendaciones, enfocándose en que debe comer cosas ligeras y debe también tomarse unas pastillas que le han recetado. Estando en casa se va alimentando poco a poco, hasta que su estómago nuevamente se acostumbre a los alimentos sólidos. Durante todo este tiempo, cada día, tenía que mantenerse en oración. La madre lo acompañaba en todo este proceso, llegaba a su recámara y se ponía a orar junto con él, también hacían peticiones a Dios para que lo sane y libre de todo mal. Un domingo por la tarde, llegó a visitarlo el cura, y le dijo: «Mira, dame tu mano, vamos a hacer oración juntos. Repite después de mí todo lo que yo diga y tú entiendas, si no puedes repetir, no hay problema, no lo hagas». Empiezan a hacer la oración con mucha fe, y ocurre aquel cambio de una forma espantosa. Cuando aquel sacerdote empieza a hablar en una lengua desconocida, el joven empieza a sentir que se quema, siente un calor enorme y quiere soltarse, pero el cura lo sujeta con las 2 manos muy fuerte. Este hombre decía que sintió en ese momento como todo su cuerpo se quemaba, como si algo lo estuviera dañando. Era una sensación terrible, estuvo a punto de gritar pidiendo ayuda, hasta que de pronto el cura vuelve a hablar en español, y decía: «Gracias Señor por liberar este cuerpo del espíritu inmundo». Entonces lo soltó, y él sintió inmediatamente un alivio, una paz interna que lo tranquilizó, pero al mismo tiempo se puso a llorar.
El cura se ríe, le da la mano y le toca la espalda mientras le dice: ya todo está bien, por hoy es todo, pero no hemos terminado. En algún momento habrá algo más, debes estar preparado para lo que sea que se venga, por eso te repito, mantente en oración. El ingeniero no estaba despedido, tenía un permiso por enfermedad y ya le habían dado una licencia prolongada. La tarde siguiente se recostó en su cama para tomar una siesta y mientras dormía, otra vez tuvo una pesadilla con la mujer de la fonda. En sus sueños esta mujer estaba como enojada y triste al mismo tiempo, pero esta vez se miraba horrible, totalmente demacrada y con la piel pegada al hueso. Le estaba hablando en zapoteco, pero esta vez no lo hacía como un reclamo, más bien el tono de sus palabras se fue transformando en una súplica, algo así como pidiendo perdón pero enojada. Él describía que en su sueño aquella mujer se acercaba como queriendo tocarlo, como pidiéndole algo, como si estuviera suplicándole algo. Entonces en el sueño recuerda las palabras de su amigo el cura, recuerda la posición de las manos y empezó a hacer oración. Pero parece ser que esto no le agradó a la mujer de sus pesadillas, pues no iba ni a la mitad de la oración y aquel sueño se terminó de inmediato. Durante los días siguientes estuvo muy bien, comía sano, estaba fuerte y ya no sentía malestar de ningún tipo. Cada domingo iba a la capilla del cura quien lo ayudó, pues ésta quedaba por donde él vivía, que era cerca de la Basílica de Guadalupe en el Estado de México. Iba para allá, participaba en la misa, y al salir de la misa se quedaba platicando con su amigo, el cura. Sí, le guardaba tanto respeto y gratitud, que ahora lo miraba como a un buen amigo, y le decía que siempre que necesitara algo se lo pidiera sin pensar, que él estaría encantado de ayudarlo. Cuando se venció su licencia médica, tuvo que volver a Salina Cruz, y el médico amigo de la familia le envió todo tipo de medicamentos, para que evitara contagiarse de alguna enfermedad. También, su padre y madre viajaron con él, para estar pendiente de que nada malo le pasara. Contaba que el primer día que llegó a la oficina estaba muy asustado, tenía mucho miedo, no quería abrir la puerta de su privado. Los días pasaron con normalidad, ahora en casa su madre le preparaba los alimentos, y si era necesario se los llevaba hasta su oficina. Le pareció muy extraño que aunque ya estaba algunos días ahí, no volvió a ver ni al chamaco, ni tampoco a aquella mujer dueña de la fonda. Hasta que en uno de esos días, y por cumplir con una tarea asignada, se vio obligado a pasar enfrente de la fonda. Mientras iba llegando, se sentía nervioso y le sudaban las manos. Pero al pasar por aquel lugar, observa que el negocio está cerrado y en la parte de arriba de la puerta hay un moño negro muy grande, informando que alguien de ahí ha muerto y se encuentran de luto. 2 días después, se topa con aquel amigo ingeniero, el hombre viejo que le dio el consejo de no comer en ese lugar. Entonces le comenta sobre la fonda cerrada y el hombre mayor le dice: claro que está cerrada, lo que pasa es que la dueña enfermó muy feo y murió 2 o 3 días antes de que tú volvieras. ¡Qué barbaridad!, dice el joven. ¿Y tú sabes de qué estaba enferma? Realmente no lo sé, una intoxicación dijeron, pero no estoy muy seguro. Aquel hombre se quedó viéndolo y dijo: aquí tenemos la creencia de que cuando a la bruja le regresa su trabajo, la bruja muere. Estoy más que seguro que todo esto tuvo que ver contigo, tú encontraste a alguien más poderoso que te ayudó, y por eso le llegó el fin a la bruja. Después de esta charla, el joven ingeniero no se quedó por mucho tiempo en ese poblado, pues necesitaban de su conocimiento en otro lugar, y él con mucho gusto aceptó, y se marchó de ahí. Decía también que todavía volvió a visitar a su amigo el cura un par de veces, y era un hombre muy mayor cuando murió. Obviamente él asistió al sepelio, pues siempre lo había considerado como un amigo al que extrañará por siempre. Gracias por leer. Gracias a todos por haber llegado hasta el final de este video.
Los invito a que no sean tímidos y dejen un comentario indicando cuál fue la parte que más les gustó de este relato. También, y como ya se nos ha hecho costumbre, la respectiva pregunta del día de hoy es: ¿por qué crees que la mujer de la fonda se molestó? ¿Crees que estaba enamorada de él o será que lo necesitaba para algún ritual? Sin quitarles más su valioso tiempo, les agradezco el haber llegado hasta aquí y espero que nos acompañen en otro relato. No se olviden que nos ayudan muchísimo si comparten este video en sus redes sociales, como Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp. Además, y si está en sus posibilidades, les agradecería mucho que nos dejen sus comentarios usando los chats en YouTube. Recuerden que eso se convierte en un pequeño aporte económico para el canal, y así nos ayudan a seguir trayendo más relatos. Gracias y hasta un próximo video.